muchas gracias por la presentación y por el espacio para poder compartir en qué estamos trabajando. En esta instancia vamos a comentar sobre el impacto del ajuste de la población en el rendimiento de trigo y cebada. Y si bien a nivel mundial ya es conocido la importancia del ajuste de la población, vamos a ver en las condiciones nuestras de Uruguay cuál es el impacto en términos de rendimiento, o sea, cuánto cambia o no el rendimiento por el ajustar la población y en qué tipo de ambientes es más importante este efecto. El rendimiento se construye por componentes de rendimiento. Los principales componentes de rendimiento es el número de grano y está muy asociado al rendimiento. Y el peso de grano, que es la segunda variable, si bien importa, no tiene una asociación precisa, digamos, con el rendimiento en grano cuando el número de grano es quien define ese rendimiento. Pero en esa construcción de rendimiento existen otros componentes de rendimiento, que ustedes lo conocen muy bien, y en la base de esos componentes de rendimiento está el número de plantas. Y por supuesto existen diferencias en cómo construyen a nivel de especies, si es cebada o trigo, por la diferencia en el número de granos por espiguilla. Pero además podríamos pensar de que a nivel de variedad existe una compensación diferencial entre los componentes de rendimiento que podríamos contemplarla para ajustar la población. Entonces, lo primero que nosotros nos planteamos hacer es, para trigo, en estos años, en el programa que surge de la base de datos del programa de caracterización en Paysandú, eh, a través de la metodología de segregación recursiva, lo que hicimos fue cuantificar cuánto es la magnitud de cada componente de rendimiento en explicar el componente superior, el estrato superior. Entonces, con este rendimiento promedio y con esto en cada variable, el segundo número es un desvío estándar, el número de grano representa un 74% y el peso de grano representa un 26% de la variabilidad del rendimiento observado en esta base de datos. Y así lo hicimos para cada estrato de componentes de rendimiento, salvo estas que no las tenemos cuantificadas. Y lo importante no, lo que me interesa mostrarles es que el número de plantas por metro cuadrado dentro de las densidades que tenemos acá, dentro del rango de poblaciones que manejamos, representó un 50%, al igual que el número de macollos por planta en definir el número de macollos por metro cuadrado. Y después eso desencadena toda la compensación, si se quiere decir, en los componentes de rendimiento. Entonces, si seguimos este camino de construcción del rendimiento, podríamos calcular o estimar cuánto podría ser el impacto de la población en definir rendimiento. Y lo hicimos y nos llegamos al resultado de que hace más o menos un 8,12% de la variabilidad del rendimiento siguiendo este camino está explicado por la población y que representa para este rendimiento promedio 500 kilos. ¿Por qué esto? ¿Por qué nos planteamos hacer esto? Es porque antes de 1995 la densidad que se manejaba como objetivo eran de 300 plantas por metro lineal. Y en este trabajo, en esta nota técnica que Tato publicó en la revista Cangüen en el 95, él planteaba, no sabemos de dónde surge esa información o por qué se la practica a nivel comercial, y hizo una revisión bibliográfica de los trabajos nacionales en trigo y en cebada para ver cuál era el rango de población que maximizaba los rendimientos. Y llegó a la conclusión de que no eran 300 plantas, que eran entre 150 y 200 plantas por metro lineal, para ese momento, para esos materiales, para ese sistema de producción, 1995. Algunos años después, García Lamoce, en 2017, propuso que el rango de la población óptima que maximiza rendimiento lo podríamos asociar o definir en función del largo de ciclo. Materiales de ciclo más largo deberían tener, según esta información, poblaciones óptimas más bajas, y materiales de ciclos más cortos, poblaciones de rendimiento, poblaciones óptimas un poquito mayores. Entonces, con estos antecedentes y pensando en que hemos cambiado a lo largo de estos años en qué tipo de materiales sembramos, los materiales más largos, de ciclo largo, han ido saliendo del mercado y hay una mayor proporción de materiales de ciclo intermedio corto. Podríamos pensar de que quizás la densidad de siembra óptima pudo haber cambiado o podía haber estado en proceso de cambio. Entonces le preguntamos a la base de datos de caracterización de cultivares, en 20 zafras, en estos años para trigo, en 18, en estos años para cebada, en términos de rendimiento relativo para intentar eliminar el efecto año, el efecto climático. Esto siempre en el mismo tipo de suelo, con los mismos criterios agronómicos. Acá tenemos trigo, acá tenemos cebada, y le pedimos que cómo se modificaba o cuál era la relación de ese rendimiento relativo que involucra la interacción genotipo-ambiente
con el efecto de la población lograda. Estos son plantas por metro lineal y está sembrado a 15 centímetros. Le pedimos 3 percentiles, el percentil 10, el 50 y el 90. Y lo primero que observamos a nivel de especie es que al parecer las densidades óptimas que maximizan el rendimiento para la combinación genotipo por ambiente que tiene mayor productividad o mayor rendimiento, pareciera que son poblaciones más altas que los materiales que combinados con el ambiente presentan un rendimiento menor. Y el mismo razonamiento para trigo. Y esto, cuando lo pasamos por metro cuadrado, nos da que en promedio a nivel de especie deberíamos manejar entre unas 240 y unas 300 plantas por metro cuadrado. Entonces, en esa línea de razonamiento, esta información nos dice, bueno, quizás deberíamos empezar a incrementar un poquito las poblaciones. No estamos diciendo de que tengamos que sembrar a esta población, para nada. Ahora vamos a ver el porqué. En este otro trabajo que hay que tener cuidado porque en realidad esto está hecho en trigo de invierno, en Kansas, una base de datos muy grande que ellos manejaron, este equipo de Bastos, en el 2020 o 21, no recuerdo bien ahora. Lo que propusieron es, bueno, vamos a estudiar, vamos a hacer una recopilación de todas las publicaciones que hay de respuesta a la población en este tipo de trigo de invierno y vamos a hacer agrupamientos. El primer agrupamiento es por rendimiento, por ambiente de producción, un rendimiento menor, un rendimiento medio, un rendimiento mayor, o los ambientes que generan eso, que generan rendimientos mayores, y luego vamos a ver cómo la capacidad de macollaje modifica la respuesta o define la población óptima en estos 3 ambientes. Porque la literatura internacional dice que la variable que nos debería importar para definir la población óptima es la capacidad de macollaje del material. Entonces, en ambientes de alto potencial, los materiales que presentan alta capacidad de macollaje, la línea continua, presentan una población óptima que es indiferente, o sea que por tanto la población debería ser baja, no justifica irse a poblaciones altas. Y en los materiales que tienen baja capacidad de macollaje, deberíamos irnos a las poblaciones altas. Y eso coincide con la literatura internacional. En ambientes medios no presentaron grandes diferencias en la población óptima entre una capacidad de macollaje y la otra, y en ambientes de baja capacidad, en ambientes de baja producción, de vuelta, los materiales con baja capacidad de macollaje deberían sembrarse una población óptima en relación a materiales con alta capacidad de macollaje. Y en ese trabajo, entre otras cosas, ellos intentan estudiar cómo estas o estas 2 variables modifican algunos componentes del grano. Y lo que me interesa mostrar es que el número de espiga por metro cuadrado tiende a ser mayor en materiales de alta capacidad de macollaje en relación a los de baja, pero por efecto de competencia por recurso a nivel de planta, el número de granos por espiga tiende a ser menor en los materiales de alta capacidad de macollaje. Pero por un efecto compensatorio, al final el número de granos por metro cuadrado, la principal componente que define el rendimiento, es mayor en los materiales de alta capacidad de macollaje en relación a los de baja. Esto no quiere decir que entonces con esta información solo tengamos que irnos a materiales de alta capacidad de macollaje. No, porque quizás los materiales de baja o reducida capacidad de macollaje presentan características que son interesantes desde otro punto de vista y lo único que tenemos que hacer es aprender a manejarlos, digamos. El siguiente paso que nosotros queremos dar es decir, toda la bibliografía habla de que la variedad o el efecto genético influye en la población óptima, pero no está claro a nivel internacional o en la bibliografía que hemos nosotros leído por lo menos, es cómo manejamos esa genética para definir, o qué contemplamos de la genética para definir la población. Entonces, lo que hicimos acá fue simplemente una selección arbitraria para trigo y para cebada de los tipos de respuesta. Estos son variedades conocidas por ustedes, pero simplemente el objetivo es mostrar que hay materiales que tienen una respuesta negativa al incremento de la población, en trigo y en cebada, que no ocurre muy frecuentemente este tipo de respuesta, pero cada tanto aparece un material. Los materiales que no presentan respuesta, los de típico cuadrático, cuadrato y plató, y ahora recientemente, bueno, las últimas zafras, están introduciendo materiales que no hemos encontrado cuál es la población que maximiza el rendimiento, simplemente porque no tenemos una población más alta, quizás deberíamos empezar a evaluarlo. Pero el mensaje de esto es que existen diferentes respuestas y que manejar una población a nivel de especie para todas las variedades por igual no debería ser una práctica común,
Porque en este tipo de materiales, lo ideal sería irnos a poblaciones bajas si no hay respuesta a la población, para no incurrir en gastos y no generar un exceso de plantas o de macollos o de volumen de biomasa que después quizás nos afecte enfermedades u otros factores reductores. Pero en materiales que tienen respuesta negativa al incremento, deberíamos irnos a poblaciones bajas. Pero en materiales que tienen respuesta incremental al incremento de la población, deberíamos irnos a poblaciones altas. Entonces, ¿qué criterios o qué herramientas disponemos para tomar una decisión después y hacer un ajuste preciso para maximizar el rendimiento? Como les decía, en la bibliografía internacional habla de la capacidad de macollaje y que cuando el material presenta una elevada capacidad de macollaje, deberíamos reducir la población, o la población óptima debería ser más baja, y en materiales con baja capacidad de macollaje, la población óptima es más alta. Entonces acá hicimos tenemos algunos ejemplos de tijereta, churrinche, que sabemos que tijereta son los testigos de largo plazo del programa de acreditación. Tijereta es de alta capacidad de macollaje, lo vemos acá. Churrinche es de baja, media capacidad de macollaje. Y después planteamos dos ejemplos, que son dos variedades. Una variedad parecida a tijereta y una variedad B parecida a churrinche. Con esa lógica de ajuste de la población en función de la capacidad de macollaje, a la variedad A deberíamos manejar las poblaciones más bajas y a la variedad B, la rojita, deberíamos manejar las poblaciones más altas. Cuando miramos el efecto de la población en el rendimiento para la variedad B y la variedad A, se contradice con lo que veníamos esperando. La variedad que debería tener respuesta a poblaciones más bajas tuvo el efecto contrario. Respondió a poblaciones más altas. Y la variedad que debería responder a poblaciones más altas no cambió. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Está dado por esto, a ver si me logro explicar. El concepto de sincronía o de sincronización, que ahora lo vamos a definir y ver qué es, tiene involucrado que si se retrasa el inicio del macollaje, cuando comienza el macollaje a nivel de planta, el número de hojas en el tallo principal tiende a incrementarse. Hay más hojas y el retraso puede ser por ciclo, por temperatura, por diferentes razones. Si hay un mayor número de hojas, o sea, un mayor retraso en la aparición del primer macollo en relación al tallo principal, hay una tendencia a que se saltean las plantas, o hay una mayor proporción de plantas que saltea el T1, el tallo de mayor productividad después del tallo principal. Y eso es algo no deseado. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar los materiales que comiencen el macollaje antes o que en su defecto presenten menos hojas en el tallo principal. Simplemente pensando en la sincronía. ¿Por qué? Porque a mayor número de hojas o más tarde comienza el macollaje, hay una mayor desincronía eh, en la relación, en los días entre la salida del TP, la aparición del TP2 en relación al TP. ¿Por qué el T2? Porque en estas condiciones, por lo general, las plantas suprimen el T1 y por eso lo medimos en el T2. Cuando las condiciones o los materiales son altamente desincronizados, muchas veces no aparece, se saltea hasta el T2. Ahora lo vamos a ver un ejemplo. Y la importancia de este concepto de sincronía, que Tato creo que lo introdujo en el 2002 o por ahí, es porque la temperatura genera la expresión de esa desincronía. Y en las condiciones de invierno en Uruguay tenemos frecuentemente lo que le llamamos veranillo o picos de temperatura, que si ocurren durante el periodo de macollaje pueden generar condiciones para que se exprese esa desincronía. Acá tenemos un material sincronizado que se afecta menos con el cambio de temperatura en cuanto al número de hojas en el tallo principal, lo que veníamos discutiendo, o los materiales desincronizados que se afectan mucho más con el cambio de temperatura. Y acá mostramos en diferentes años, o por supuesto están asociados a regímenes térmicos, estos dos materiales que son bien conocidos, que nosotros somos testigos de largo plazo, que en tijereta es un material más sincronizado y churrinche es un material más desincronizado. Y esa desincronía no se expresa todos los años, depende de la temperatura. Hay años en donde la desincronía de un material no se observa y se puede comportar como un material sincronizado, pero hay años cálidos, por lo general, durante el macollaje, en donde esa sincronía se expresa y eso tiene efectos que ahora vamos a empezar a discutir. ¿Cómo medimos o cómo podemos observar esa desincronía en los materiales? Bueno, uno puede medir cuándo comenzó el inicio del macollaje en condiciones de temperatura cálida durante el periodo de macollaje y compararla con temperaturas normales o frescas para ver cómo es el cambio.
Los materiales desincronizados comienzan más tarde a macollar en relación a los sincronizados, atrasan el inicio de la aparición del primer macollo, eso genera que tenga más hojas en el tallo principal, medido a través del Tajalajound, y si la desincronía es aguda del material o la temperatura es demasiado cálida, puede llegar a saltear hasta el T2, como mencionábamos antes. Y eso, por supuesto, genera una alta proporción de plantas que no macollan y con los posteriores efectos, menor número de espigas o menor número de granos por metro cuadrado. Y por supuesto saltean el T1. Pero los materiales sincronizados no quiere decir que no tengan este efecto también. Hay plantas que no presentan tallo 1, macollo 1, pero lo hacen en menor medida que un material desincronizado. Y en años normales o más frescos, esas diferencias son menores, pero los materiales desincronizados, de todas formas, en algunos casos, siguen presentando o expresando esas diferencias que no son deseables. ¿Por qué es importante esto? El concepto de sincronía, por muchísimas razones. Acá tenemos un ejemplo en el año pasado, 2023, de un material desincronizado y un material sincronizado. Lo primero que vemos es que la estructura de espigas, la altura y el tamaño es más homogéneo en los materiales sincronizados y es más heterogéneo en un material desincronizado. Esto puede generar estratos de espigas que pueden generar complicaciones luego en la cosecha, y acá le decimos zoom para intentar ver más en detalle este efecto, pero además es el tamaño, esto simula una planta de trigo, el tamaño o el peso de los tallos en materiales desincronizados del macollo 1, del macollo 2, son mucho más reducidos y distanciados en el tiempo, o por efecto del tiempo, en relación al tallo principal. Y en los materiales sincronizados ese efecto es mucho menor, con todas las consecuencias que puede tener eso, hasta posibles modificaciones en la fenología a nivel de planta. Pequeñas, pero puede ocurrir. Y eso nos genera compensaciones diferenciales en los componentes de rendimiento. Acá tenemos dos zafras, una zafra cálida, una zafra normal, para el material sincronizado y el material desincronizado, a 3 densidades de siembra objetivo que tenemos en este programa de caracterización, las plantas logradas por metro lineal por planta, los macollos, y sin duda que hay diferencias en el número de macollaje, en las plantas logradas, que deberíamos tener en cuenta para hacer este tipo de análisis. Pero lo que hicimos fue simplemente una cuenta de bolichero, que es cuánto se cae las diferentes, o incrementa las diferentes componentes de rendimiento en los dos tipos de materiales, en los dos tipos de años, condiciones climáticas, cuando aumentamos la población. Entonces, el material que tenía alta capacidad de macollaje y es sincronizado en principio, o más sincronizado, en relación a un material de baja capacidad de macollaje y un poco más desincronizados, la fertilidad de macollos, si bien se reduce en los dos materiales, se reduce mucho más en las temperaturas cálidas y de mayor proporción en los materiales desincronizados. Eso genera al final, por el número de macollos que tenemos por metro cuadrado, que haya un incremento, por supuesto, en el número de espigas por metro cuadrado, pero lo hace en menor proporción en los materiales desincronizados y mucho más aún cuando hay esos veranillos o temperaturas cálidas. Y eso al final nos desencadena que el número de granos por espiga se reduzca cuando incrementamos la población en los materiales desincronizados y no haya grandes cambios en los materiales sincronizados. En este ejemplo nada más, ¿no? Que son dos variedades. Al final produce que no haya cambios en el número de grano por incremento de la población, la gráfica que veíamos de la relación de este material población con rendimiento, que no cambiaba y que esperábamos que cambiara porque es un material de baja capacidad de macollaje. Y el efecto opuesto en un material que era de alta capacidad de macollaje, que esperábamos que la población óptima sea reducida o más baja, genera el efecto opuesto, que se incrementa el número de granos, principal componente de rendimiento, cuando le incrementamos la población. Eso al final, cuando agarramos toda la base de datos de trigo y cebada, acá tenemos trigo, acá tenemos cebada, para 22 variedades, 18 variedades, en promedio en diferentes años, nos genera un cambio en el rendimiento por ajuste de la población. Acá tenemos el rendimiento sin ajuste específico, o sea, el promedio de todas las poblaciones, 15, 30, 45 plantas por metro lineal, y el rendimiento cuando le ajustamos variedad por variedad, teniendo estas variables que veníamos discutiendo como criterio para ajuste, ¿cuál es el rendimiento logrado? Respuesta positiva o negativa. Le ponemos negativa porque recuerden que hay materiales que pueden tener respuesta negativa al incremento. No es frecuente que ocurra, pero pueden existir. Al final,
tenemos un incremento de 21% de rendimiento. Esos son unos 1.200 kilos en trigo y 1.400, 1.300 kilos en cebada. Que si eso lo pasamos hoy a un precio de trigo de $180 y a un precio de cebada de 220, $225 más o menos, nos genera un incremento en el ingreso, en el margen bruto, de $227 por hectárea, sin contemplar, por supuesto, los costos asociados a flete de esos 20, $25 que tenemos por tonelada. $227 en trigo y $310 sin costo. Esto es de rentabilidad infinita porque no involucra un costo, no involucra una inversión. Simplemente es tecnología y cómo utilizarla para maximizar el rendimiento. Ese impacto, ese ajuste, esa mejoría en el ajuste, perdón, en el rendimiento por el ajuste de la población no ocurre en todos los ambientes. Lo que hicimos fue, en esas mismas bases de datos de trigo y cebada de caracterización, es en qué ambientes de producción generamos un índice de ambiente de producción que no es solamente una variable, es calidad de chacra, condiciones climáticas del año, materiales genéticos, potencial, bueno. Cuando las condiciones de producción son mejores, el efecto en el rendimiento por el ajuste de la población es mucho menor, tiende a reducirse. Y cuando el ambiente de producción es reducido, por la razón que sea, el efecto del ajuste de la población cobra importancia. Entonces, el mensaje es ese, hay una importancia del ajuste de la población, logramos cuantificarla, tiene costo cero, tenemos herramientas para poder decidir cuáles son las variables que están jugando a nivel de variedad, no de especie. Podemos pensar, según esta información, de que ahora está cambiando nuevamente por los materiales que tenemos, cuál es la población óptima a nivel de especie, pero que no funciona en todos los ambientes, o más que no funciona, la importancia relativa es mayor cuando los ambientes no son buenos, que son la mayoría de las condiciones de producción del Uruguay. Y al final, para ir terminando, cómo hacer el ajuste a nivel de chacra, el ajuste de la población. Y pusimos a propósito kilos por hectárea porque nos sorprende que cuando conversamos o vemos informes de investigación, por lo general dicen la población fueron de tantos kilos. Y eso no es una población, no podemos definir el ajuste de la población en función de kilos. Porque ustedes saben que hay una calidad de semilla que está asociada a la germinación y a la energía, que me va a modificar los kilos, que hay un peso asociado a la calidad de cosecha del año anterior, del material genético, que también me va a modificar los kilos, y fundamental la implantación esperable. Dos materiales muy contrastantes en cuanto al tiempo. 1995, cómo se modifica la implantación en función del aumento en el número de semillas sembradas. Y este trabajo un poco más moderno, el mismo resultado, y lo que le agrega es los ambientes productivos, que al parecer en ambientes de alta producción, ese efecto en la caída en el porcentaje de implantación pareciera ser un poco más elevado. Entonces nada, esto es lo que tenía para compartir y esperamos la ronda de preguntas para discutir lo que consideren necesario. Gracias.